Bueno, antes que nada agradecer el espacio, me siento realmente muy complacida de estar acá con hermanos de Cuba, de Venezuela, eh, con el arte en resistencia también de la región, que es algo que nosotros trabajamos en Guatemala. Yo soy una mujer indígena, quiché, de Totonicapán, Guatemala, y bueno, mi activismo y todo mi trabajo surge porque el ejército de Guatemala masacró al pueblo de donde yo vengo y donde viví en el 2012. Mi país pues vivió una guerra de 36 años donde hubo genocidio, tierra arrasada y todas estas prácticas por parte del Estado, del gobierno, en contra de población civil desalmada. Y bueno, a raíz de la masacre que nos toca vivir a nosotros en el 2012, ya en el tiempo de paz, pues nosotros decidimos organizarnos en función del arte, ¿no? Porque sabemos que el arte nos ha salvado y ha salvado nuestra vida. Bueno, y además yo soy gestora cultural desde los 11 años, soy rockera, me gusta mucho la música, canto, pinto también, y entonces, pues desde la gestión cultural empecé a hacer un ejercicio de entendimiento de la historia y de cómo también para las mujeres, en mi caso, mujeres indígenas, el arte y la música rock fueron un espacio para encontrar mi libertad y luchar en contra del status quo en mi propia casa, porque el rock era prohibido en mi casa. Y bueno, de ahí pues se han desencadenado muchas cosas y ya después de leer libros y entender muchas otras cosas de la realidad de la región y concretamente de Guatemala, pues decidimos darle pues ese salto político al arte y a la gestión cultural ya en Festivales Solidarios, que es el colectivo que fundamos desde el 2012 para acá. Somos un colectivo autogestivo que hacemos mucho trabajo en arte comunitario, hacemos caravanas en territorios que están haciendo defensa del territorio y luchando en contra del extractivismo, en contra de la minería. Estamos acompañando también procesos de prisión política para líderes indígenas que están defendiendo los ríos y que el gobierno encarcela y que utiliza todo el andamiaje del sistema para poder criminalizar, ¿no? Yo creo que estas palabras son como muy comunes y son un eje conductor de quienes estamos acá, lamentablemente, porque no debería de ser así, pero es una realidad. Vivimos en países con restricciones, con situaciones complejas que han violentado nuestra libertad. Y bueno, eso es a manera muy resumida para no monopolizar, porque estoy muy interesada en escuchar también las otras experiencias. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Una pregunta breve, porque me quedó la curiosidad. ¿El rock prohibido en casa era en tu casa en particular? Sí, ¿O era prohibido en mi casa por mamá y papá, porque obviamente pues venimos de un hogar indígena, conservador, donde el rock estaba asociado pues a toda esa imagen mediática, ¿no? Pero para mí fue el rock un espacio de politización también y de crítica concreta pues a la iglesia, al status quo, a hablar de la madre tierra y de un montón de cosas que incluso de la misma colonia, hay una banda de rock en español que hablaba de eso, del proceso de la colonización y muchas cosas más ahí que se fueron dando en mi proceso político. Entonces el rock y la música van mucho de la mano de mi proceso. gracias? ¿Las comadres o la comadre? Después, ¿te querés presentar, Úrsula? Bueno, saludos. Como siempre, un pleno goce estar en espacios que nos permitan conectarnos con otras realidades, con otras resistencias. Las Comadres Púrpuras somos un grupo que nace en el año 2016. Nacemos como principalmente un grupo de escritoras, investigadoras, y paulatinamente fuimos dando con una vena de trabajo corporal y a través de las máscaras, a través de las intervenciones de calle, en donde nos dimos cuenta de que había una vitalidad que nos juntaba instintivamente e intuitivamente cada vez que hacíamos un espacio de denuncia, de protesta, que más allá que irle a declarar algo o exigirle algo al gobierno, eran perfectas oportunidades para encontrarnos entre nosotras, nosotros, nosotres. Vemos una potencialidad fundamental en el activismo y en la creación de calle
como una posibilidad enorme de crear un contradiscurso, un discurso que nos aliente desde otro lugar, desde otra forma de pensar, desde otra inspiración. Nuestro lema humildemente es salud, goce y libertad, y luchamos y trabajamos constantemente por, por, por propuestas concretas, por objetivos concretos que podamos alcanzar sin perder el norte de muchos sueños que podamos tener, pero esta vida se la queremos dar a la posibilidad de tener luchas concretas que sean alcanzables para nuestros grupos, la posibilidad también de articular con otras realidades. Somos un grupo profundamente heterogéneo, somos diversas, eh, diversas con el propósito común de construir espacios autónomos, diversas con el propósito común de transformar las realidades desde una perspectiva feminista y donde nos ubicamos desde un feminismo autónomo. Somos un grupo de mujeres que también, aparte del trabajo de investigaciones, de calle, le damos un punto fundamental a la articulación con otras organizaciones. Para nosotros eso es como una piedra fundamental. Y aparte de tener articulaciones con propuestas políticas en Venezuela, romper esta frontera. Es fundamental que empecemos a ver más allá, que nos conectemos con las resistencias y con las luchas que se están dando en todo el mundo, porque hay un síntoma común que es la violencia de... No sé si las demás soy yo o se perdió Úrsula. Internet. Se perdió el Tanto internet. nos da y tanto nos quita. Úrsula, te doy la palabra después, ¿te parece? Sigo por Venezuela y y después vamos por Cuba. Chicos de Labo, bienvenidas. Hola, yo soy Saymar Lescano, Ángel Zambrano. Hola. Somos del Labo Ciudadano en Caracas, nacimos en 2017, de ese largo ciclo de protestas que vimos en Venezuela. Buscábamos ser más que, éramos un grupo de gente que buscaba algo más que ser cuerpos de una marcha. En aquel momento la agenda de protestas la marcaban los partidos políticos, y queríamos ir un poco más allá, tener voz, decir cosas, y también abrirnos paso en el medio de las protestas que se estaban volviendo cada vez más violentas por causa de la represión de Estado. De allí, pues cuando ya se enfría un poco la calle, nos empezamos a formar ese grupo que queda, que nos conocimos, a formarnos como colectivo, y hoy día somos un colectivo de activistas que genera acción, tejido y contenido en torno a resistencia civil no violenta, derechos humanos e innovación política. Nos tomamos la fiesta muy en serio, la fiesta como forma de organización, el placer, por eso pues a todos lados hoy estamos dando ejemplo de esto acá, y bueno, también somos como muy curiosos, nos gusta hacer un puente. Uno de nuestros, digamos, como deseos y mandatos es el tema del tejido social, de encontrarnos, de ser cada vez lo más diversos que podamos y seguir buscando. Nunca estamos tan contentos con la diversidad que somos, siempre queremos más, de tendernos puentes, como además en ser también, no solo tendernos puentes, sino ser un puente. El Labo es como un espacio intersticial, en donde nos buscamos comunicarnos con gente que venga de diversas disciplinas para poder expresarnos desde allí, desde cualquier espacio intermedio, ¿no? Desde el ensamblaje. Ya, cambio, y dejo que Ángel diga algo. No, esto mismo, solo agregar una palabrita que es la despolarización, que para nosotras y nosotros es fundamental. Aquí en Venezuela, como en muchos países de la región, la polarización ha sido utilizada como herramienta política para fragmentar nuestro tejido social, y mucha de nuestra energía y esperanza la ponemos en el hecho de poder encontrarnos más allá de los distintos caminos políticos que hayamos caminado cada uno y cada una, y más allá también de las
diferencias ideológicas. Creemos que además el arte, lo sensible, la creación, es un terreno muy fértil para encontrarnos y construir un terreno común que integre nuestras diferencias y nuestras diversidades. Cambio. Gracias. Bueno, ahora sí, le damos paso. Julio, ¿cómo están por allá? Muchas de estas palabras yo sé que en general las he escuchado de cubanos, la idea de la libertad, del goce, por ahí no son los mejores días, ¿o sí? ¿Cómo vienen? Contanos. Bueno, primero que todo, saludos a todas, todos. Estamos bien dentro de lo que cabe, como se dice en Cuba, bien porque conservamos salud, conservamos seguridad de momento, pero sí, obviamente, ¿me escuchan bien? Sí. Obviamente sentimos una mezcla de desasosiego, por un lado, porque es una situación peligrosa, es una situación inédita, también es importante. Si bien la primera mitad de la historia cubana del siglo XX estuvo sin nada, como en toda la región, por zigzagueantes protestas, ejercicios cívicos de todo tipo, eh, si bien es cierto eso, en los últimos 62 años hemos estado prácticamente ausentes de que sucedan cosas como las que están sucediendo hoy. Han sido hechos como estos han sucedido de manera aislada en los últimos 60 años, siempre de una numeración minoritaria respecto a lo que ha sucedido desde el día 11, y eso obviamente nos está enfrentando a algo que es desconocido de alguna manera. Yo desde el punto de vista personal siento esa mezcla de incertidumbre, pero también de esperanza, porque de algún modo en los últimos años yo diría que más aún desde que en el año 2018, finales del año 2018, pudimos tener acceso a Internet a través de datos móviles, o sea, poder tener acceso a Internet de manera permanente, independientemente de que es muy cara, como algunos saben, y puede dar fe aquí mi colega, amiga y querida Kissy Macías, que aprovecho para mandarle un gran beso, el primero de los muchos que le quiero dar hoy. Y entonces decía que a partir de esta fecha hasta el día de hoy yo trato de concentrarme en que lo que hemos avanzado como sociedad civil, lo que hemos avanzado como comunidad es mucho en apenas 3 años respecto a los 59 años anteriores. Hemos avanzado probablemente lo que debíamos haber avanzado en todos esos años. Tiene que ver con las condiciones específicas de Cuba, de las que espero hablar en mi intervención de alguna manera. Para no salirme del tema, bueno, este momento decías, Cecilia, que es para presentación. Yo me llamo Julio Llopis Casal, soy artista visual, nací en La Habana, vivo y trabajo en La Habana. Mi trabajo se mueve de una manera multimedial, básicamente entre la fotografía, la documentación fotográfica, videográfica de algunos procesos, de objetos encontrados. Soy muy dado a lo que ha trascendido en la historia del arte como la tradición duchampiana, o sea, este gusto por trabajar a partir del objeto encontrado menos que del artificio. Y también combino esto de la manera más orgánica que puedo, porque tiene que ver con que tengo muchas pasiones. Yo siempre digo que soy una persona que de manera natural tiene una predisposición hacia el conocimiento no discriminatorio. Hay muy pocas cosas en la vida que aprendí y que me gustaron, me refiero literalmente a lo largo de mi vida, desde mi niñez hasta el día de hoy, que yo he desechado. Yo no siento la necesidad de desechar un conocimiento, de desechar un saber para incorporar uno nuevo. Y me muevo a nivel temático, tengo tanto interés en la cultura popular mainstream como en la cultura popular menos visible, como en eso que llaman alta cultura. No experimento, por ejemplo,
contradicción entre que me gusta el rock and roll, que me gusta mucho, me define también bastante como persona, como artista y como intelectual también, y entre poder comprender y disfrutar de las dinámicas culturales que vienen de un espacio como es el reggaetón, ¿no? Yo solamente como para dar un cierre a esta presentación, decir algo que aprovecho en este espacio de confort para reflexionar sobre eso. Yo soy un artista que durante muchos años me consideré un artista tradicional que no se quería salir de esa tradición. Me refiero a un artista tradicional, un artista que se interesa en exponer en galerías independientemente de que no he tenido toda la suerte que me hubiese gustado para exponer en galerías. Sí dado a trabajar en la calle, trabajar en algún que otro espacio público, incluso en algún espacio desechado. He hecho mis intervenciones por allá. También, no sé, procesos que tienen que ver tal vez con intervenir un libro, con intervenir un texto cultural, con intervenir una imagen, pero siempre con la idea de proyectarlo en el espacio de la galería, independientemente de que también soy una persona que desde la adolescencia tiene conciencia total de que vive en un régimen totalitario, de que vive en un régimen que ya se encontraba, al menos en el momento en que yo nací, en una decadencia total. Para mí, yo he podido ver de cerca por cuestiones puramente azarosas y por interés cómo el Estado, en primer lugar, falla sus promesas y en segundo lugar, miente con el objetivo de mantenerse en el poder. Me refiero al Estado cubano. Independientemente de yo tener esa sensación, yo por muchos años sentí que yo podía, obviamente estaba equivocado, vivir al margen de la realidad social de mi país, vivir al margen de los intereses y el accionar de activistas y de personas que tenían de una u otra manera una participación más activa en la sociedad civil. Eso yo lo creí por muchos años. En los últimos tiempos, también coincidiendo con el año 2018, lo decía por esto de Internet y por el surgimiento del decreto 349, que espero también en algún momento poder hablar un poco de eso. Seguramente Kisi también lo tocará en su intervención. Todo esto más una cuestión también puramente sentimental, en el sentido de que se empezaron a involucrar en la vida de confrontación de tipo político, en la vida de confrontación de tipo cívico en Cuba, personas con las cuales yo tenía una cercanía personal. Estoy pensando desde Luis Manuel Otero hasta Ana Meli Ramos, Camila Lobón, Catherine Bisquet. Son personas que conozco desde hace mucho tiempo. Algunos fueron mis compañeros de estudio. Yo fui el tutor de la tesis de licenciatura de Camila Lobón en el Instituto de Arte. Todo esto me llevó a ir adoptando poco a poco una posición que en algún punto yo no me di cuenta que estaba adoptando. No estoy arrepentido para nada, por supuesto, pero sí, perdonen por hacer esta especie de mea culpa, que no tiene que ver tanto con vergüenza como con llamar la atención de lo que uno es y lo que uno ha sido. Yo creí que podía vivir al margen de la realidad social de mi país, y la vida me puso en una posición en que me di cuenta de que no se trata de que yo pudiera o no vivir al margen, se trata de que yo humanamente, llegado a un punto, no puedo quedarme cruzado de brazos. Siento que sería yo muy malagradecido con mi tradición, una isla pequeña en la que suceden cosas tan inverosímiles, pero en la que late desde el fondo de la tierra la poesía, y es algo a lo que yo le doy gracias al universo. En nombre de eso, yo me siento en la obligación de tener una postura, se llame activismo. Yo, por otro lado, tiendo a no ser militante, ni tengo un interés específico en que me clasifiquen bajo estas sombrillas. Yo siento que, aunque puede ser, y qué bueno que lo sea, yo estoy haciendo
estoy asumiendo una posición que es sobre todo cívica. Es un derecho que yo tengo como ciudadano, independientemente de que viva en un contexto en el que el gobierno niegue estos derechos todo el tiempo. Gracias, Julio. Kisi, me dejás que les pregunte, les cuento, Kisi es amiga de la casa y es, para los que no la conocen, una histórica de las protestas creativas. Estamos compartiendo las redes de todos sus colectivos. Ahora, bueno, si querés hago la pregunta y si querés tomás la palabra. Pero esto que decía Julio, que sí, te escuchaba, decía, parece un mea culpa. Después decía, pero ¿por qué un mea culpa? Bueno, la pregunta es esta. ¿Hubo para ustedes un momento en que efectivamente, como le sucedió a Julio, se dieron cuenta que no podían quedar al margen? Porque yo siento que, al menos en mi historia personal, claramente intento cotidianamente negociar con quedar al margen de muchas cosas, ¿no? Es como hasta un instinto de supervivencia, y en mi historia personal también negocié mucho con no involucrarme, si quieren, en cuestiones cívicas de reclamos de derechos concretos. ¿Ustedes tienen una vivencia similar de haber intentado quedar al margen y que hubo algo que efectivamente les hizo notar que no, que uno no, por más que intente, no puede quedar al margen? ¿Ángel? Hola, ¿Alguien? hola a todas. Aquí sí, dale, ¿nos querés contar cuál fue tu momento? Gracias, Cecilia, gracias por la invitación y un gusto enorme, enormísimo poder estar aquí compartiendo con todos y con todas, e incluso bajo los momentos tan caóticos y tan dramáticos que está viviendo mi país en este momento. Sobre la pregunta, en Cuba específicamente, que es la experiencia de la que puedo hablar, soy cubana, de La Habana, y desde que uno nace, uno está bajo un adoctrinamiento total que te llega desde todas las esferas de tu vida. Desde que estás en la escuela primaria, cuando eres un niño, ya estás recibiendo adoctrinamientos y tienes una especie de venda en los ojos que no te permite ver la realidad. Tienes un filtro en tu visión que solo puedes ver y entender la realidad a través de las explicaciones y los argumentos que pone un sistema dictatorial para justificar todo lo que tú ves. Diciendo, por ejemplo, que es la justificación más importante que ellos tienen, que todo es culpa del bloqueo o del embargo que tienen los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Algo que la gente se aprende de memoria sin cuestionar tan siquiera, y que eso va repitiendo durante toda su vida y va primando incluso delante de las cosas que están viendo con sus propios ojos. una especie de hipnosis colectiva que hay en la sociedad, ¿no? Pero bueno, como psicóloga tuve la oportunidad de acudir a personas vulnerables para brindarle algún tipo de asistencia, y pude vivir en carne propia las limitaciones que el sistema en Cuba te pone como ciudadano para poder manifestarte o para poder gestionar sencillamente cosas que en la propia comunidad se pueden resolver. La capacidad de ser autogestionado es fundamental, que ha sido por tanto tiempo secuestrada que uno en Cuba no sabe tan siquiera que uno tiene ese tipo de posibilidades, que es muy diferente a ser un ciudadano consciente de los derechos que tiene como ciudadano de una sociedad. Eso a partir de el año 2008, que yo pude darme cuenta de esto, que fue un duro despertar a una realidad que en Cuba es una hipnosis colectiva lo que tenemos, como ya dije. Traté por mis medios de gestionar recursos, de gestionar organización dentro de comunidades que yo llamo marginadas,
precisamente porque las instituciones y los aparatos gubernamentales responsables de colaborar con que la gente pueda encontrar soluciones a sus problemas, los tienen completamente abandonados y bloqueados para que no hagan nada en absoluto por mejorar sus vidas. Me di cuenta de que no era suficiente con mendigar al gobierno o a las instituciones una posibilidad de ayuda o de reconocimiento, sino que la única solución era hacerlo uno mismo. Y a partir de ese momento comencé un proyecto de trabajo comunitario donde a través del arte las propias personas encontraban herramientas de expresión y de solución creativa a sus dificultades cotidianas. Entonces, me doy cuenta de que el arte es un lenguaje universal muy poderoso para crear conciencia y para crear acciones en comunidades y acciones en lo individual también. Eso ha sido demostrado en sistemas totalitarios que los artistas son quienes han generado un cambio en la sociedad, dando la posibilidad de expresarse creativamente y de llegar masivamente a las personas para que puedan tener un estado de opinión diferente al que se les trata de imponer, que es su propio estado de opinión, dándose cuenta de las cosas que están sucediendo. En ese aspecto creo que el arte ha sido fundamental en Cuba para que esté sucediendo lo que vemos hoy en día, que son personas manifestándose cívicamente en las calles, pidiendo y exigiendo sus derechos como ciudadanos. Gracias, Kisi. Kisi, 2008, y te lo repregunto a vos porque tengo confianza, que acabas de salir de la facultad. De hecho, estaba terminando mi tesis de graduación de psicología, donde yo trabajé con niños de escuelas primarias de muchos municipios en La Habana, algunos con posibilidades económicas más florecientes como El Vedado, como Playa, y otros con menos recursos, como Puentes Grandes, por ejemplo, que es una zona bien empobrecida de la capital, y así sucesivamente otras comunidades, donde era muy evidente que la falta de recursos imposibilitaba no solo el desarrollo físico, ¿no? El desarrollo material de la gente, sino también su desarrollo emocional. Y eso se veía muy fehacientemente en todas las baterías de diagnóstico que yo estaba aplicando. Cuando yo quise proponer una solución a eso que yo estaba diagnosticando, la propia institución de psicología me lo impidió. Cuando yo quise entonces hacerlo por mi cuenta, pidiendo ayuda a instituciones gubernamentales que están destinadas a ese fin, también me lo impidieron, con la justificación de que un ciudadano por su cuenta no podía hacer ese tipo de actividad. Ahí me doy cuenta de que los ciudadanos en Cuba no tienen ningún poder, su voluntad está secuestrada por una dictadura que no solo no resuelve los problemas de la gente, sino que tampoco deja que la gente pueda resolver sus propios problemas por su cuenta. Gracias, Kisi. Y Lucía, vos tuviste así un momento en que recordás que perdiste la ilusión de por ahí estar aparte, de no tener que involucrarte. Digo, ¿recordás haber tenido esa ilusión o por tu crianza en tu hogar siempre fuiste muy consciente de que había que salir a sacar codos y salir adelante así? Bueno, a los indígenas aquí en todas partes del mundo nacimos luchando, ¿no? O sea, nosotros nacemos luchando y nos morimos luchando de pie y nacimos gritando. Entonces, yo vengo de un pueblo que históricamente se ha levantado desde antes de la colonia, durante la colonia, después de los estados-nación, etcétera, etcétera. O sea, ni los estados-nación ni los presidentes de ningún bando nos han tomado en cuenta ni nos representan. Entonces, pues venimos de un pueblo de lucha, pero particularmente yo en mi propia rebeldía, porque soy rebelde dentro de los rebeldes, no quería involucrarme en absolutamente nada
que tuviese que tener contexto político o esa toma de conciencia de la que hablaba Julio, porque justo yo también me sentía como identificada cuando él hablaba un poco de esos procesos en los que uno está. Yo solo quería ser gestora cultural, yo solo quería estar metida en el rollo cultural y no en nada de ni mierda que tuviera que ver con la política, porque en casa mamá y papá estaban, y mi hermana mayor, estaban involucradas en eso, y yo no tenía el más mínimo interés, porque sí crecí como, bueno, o sea, también el exceso de este tipo de cosas también te genera a veces como cierta distancia, ¿no? Entonces yo decía, ay, no, yo no quiero eso, yo quiero ser gestora cultural, arquitecta, y eso es a lo que me voy a dedicar, y hacer mi casa y tener hijos, y ese guión que viene diseñado para vos. Eso, ¿no? Si tenés 30, no tenés casa, no tenés hijos, pues sos un fracasado, según dice el sistema, ¿no? Y eso a mí me da mucha risa, pues soy una fracasada con mucho gusto. Entonces, pues obviamente, cuando ocurre la masacre y veo el racismo de los medios, me cayó el 20 del país en el que vivo, que se quedó en la colonia, literal, ¿no? Porque siguen reproduciendo el estereotipo colonial, de verdad, colonial, de que los indios somos salvajes, nos servimos, somos sucios, somos tontos, etcétera, etcétera, pese a que somos más del 60% de la población del país. Pero obviamente no es una coincidencia que seamos el 60% de la población que vive en pobreza extrema, en desnutrición, en alfabetismo, etcétera, etcétera. Entonces ya es en ese momento que es que me llega la toma de conciencia y dije yo, no, yo soy de las pocas indígenas que tiene acceso a la educación, que tiene comida, que tiene salud. Soy una indígena privilegiada, me guste o no, tengo que reconocer mi privilegio. Y entonces eso sí es algo que aprendí de mamá y papá, y es que el privilegio se usa para servir, el privilegio se usa para compartir. Y entonces mi papá nos decía, si somos de los pocos indígenas que tenemos acceso a la universidad, pues ese título universitario lo vamos a poner al servicio de la comunidad, lo vamos a poner al servicio de las mujeres que necesitan apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí dije yo, bueno, estos conocimientos y este trabajo, el tener una computadora, que es un privilegio también, porque eso no lo podemos obviar, no lo podemos olvidar, pues dije yo, bueno, el que yo pueda, el que ya sepa español y que ya sea de los indígenas que fuimos a la escuela, pues ya me pone en una posición de servicio de denuncia y de poner ahí al servicio todo lo que conozco, lo que tengo, y obviamente usar el arte, porque el arte es como un motor de vida. Yo creo que quienes están aquí lo entienden muy bien. El arte es ahí un gusanito que se nos mete y nos chinga todo, pero también lo alegra todo, y bueno, esa es la razón por la cual a mí me llegó el momento. Gracias, decía, gracias por la honestidad. Y los chicos de Lagos, seguimos por Venezuela, también tuvieron este momento de negociación y de, ¿no? No, yo creo que los autoritarismos y la opresión en general funciona así por diseño, ¿no? No, nos quiere tener a todas y a todos al margen de lo político. Y creo que eso lo hemos vivido aquí trabajan muy duro y son muy hábiles. El gobierno de facto aquí es muy hábil en sembrar desconfianza y en sembrar ese sentimiento de desesperanza y desafiliación, ¿no? De lo político, como de dejar lo político en manos de políticos corruptos, de políticos que no conocen las necesidades de la gente, en políticos que están como en una esfera lejana a nosotros, y creo que eso ha funcionado así, por lo menos aquí en Venezuela, ha sido como parte de la receta de control social, de mantenernos a la ciudadanía en general alejada de la política y muy polarizada, y siempre hablar de la política o pintar la política en clave de confrontación y de enfrentamiento y de bandos enemigos. Creo que eso venimos como parte de ahí. Yo quiero así como a que enguerrarme. Nada, yo creo también, o sea, sí, puedo estar de acuerdo con Axel, no voy a decir que no, pero yo creo que también nos viene de antes, de esos gobiernos democráticos que tuvimos antes,
sembraron también la antipolítica en nosotras, y de hecho todo lo que vino después también viene de allí, o sea, de que fuimos somos, o sea, la clase media en Venezuela democrática de antes de Chávez, con su antipolítica fue la que trajo a Chávez, de algún modo, ¿no? Porque eso, no queríamos saber nada, ese nihilismo nuestro también de país rentista, de que teníamos todo y de los placeres, ¿no? Y de la vida buena, también nos trajo a esto que tenemos hoy, y pues creo que lo que sí en este momento, pues sí, que el tema de la indignación, pues no, definitivamente la indignación es el combustible que nos hace, estemos donde estemos y vengamos de donde vengamos, activarnos, o sea, salir de la desmovilización. Ya llega un punto, un poco como decía, contaba Julio, ¿no? Que por una razón u otra, en alguna circunstancia u otra, por más que tú quieras huirle, porque por supuesto que es lo más cómodo, además, es lo más rico no estar metido en estos rollos, sino vivir una vida normal, pero hay un momento en que lo que sucede fuera te toca y te indigna, y pues no queda otra que, como decía alguien por ahí, sacar los codos, ¿verdad? Y bueno, y quiero como tomarme unos segundos y perdón para decirle a las hispanas cubanas que no joda, que aquí estamos inmensamente conmovidas con lo que están haciendo ustedes allá, o sea, tenemos un rato como babeando, siguiéndoles, queriendo irnos para allá y estar con ustedes y abrazarlos y amapucharlos, porque de pana lo que están haciendo es increíble, y bueno, admiración total, además que es muy, o sea, es conmovedor por ese lado y admirable por ese lado de todo lo que viene contando Julio y Kissy, y además pues cuando los escuchamos nos conmueve muchísimo, cada vez que hemos escuchado a Tania Bruguera, todo lo de Luis Manuel, los hemos seguido de cerca, y pues es un espejo y es muy doloroso, nos conmueve muchísimo y gracias, son una súper inspiración. Gracias, chicos. Sí, además, bueno, al final de la reunión les cuento que están con una protesta creativa desde Lago para apoyar a Cuba, de lecturas de poesía, que a mí, bueno, me encanta. Que además el 27N, digo, se instaura en eso de leer poesía, y a mí siempre esto de la isla y la poesía me conmueve mucho. Bueno, voy a retomar un espacio que ustedes trajeron, y que hasta hace 3 días a mí me parecía inverosímil en Cuba, excepto por momentos muy particulares, que es esto de la calle. Digo, la comadre que anda ahí lidiando con la internet en Venezuela, decía, ¿no? Esto de creación de calle. Ustedes también, chicos, traían la idea de tomar la calle, de llevar el arte a la calle, de volver a reescribir la discursividad de la calle, decía Lucía. Y a mí siempre me llamaba la atención, y de hecho, bueno, el 27N nace tomando un pedacito de calle, nace antes, pero bueno, se manifiesta ahí tomando un pedacito de calle, y lo vuelven a hacer en enero. ¿Cómo hacen ustedes para pensar estas actividades creativas en espacios públicos, en sistemas en que claramente esos espacios públicos tienden a ser cerrados o son totalmente cerrados, ¿no? Digo, ¿cómo se plantean ustedes desde el arte, desde la gestión, desde el activismo? ¿Cómo vuelven a la calle cuando la calle en general a ustedes les es vedada? O sea, no es que, digo, han puesto todas las posibilidades para que ustedes no puedan ir a la calle. Entonces, ¿cómo es esa lucha, esa búsqueda, esa conquista de territorio? O cómo ha sido en el caso de Kissy, y sigue siendo hoy. Diga, ¿quién quiere? ¿Julio? Dale. Bueno, puedo tomar la palabra en ese sentido. Para comenzar la pregunta voy a hacer un poquitico de historia, pretendo no demorarme mucho, que tiene que ver con una parte de la historia personal, involucra a Kissy también, y ella no me dejará mentir. Kissy y yo somos aproximadamente contemporáneos, nos conocimos hace muchos años. Yo creo que por esos mismos años en que ella
estaba terminando su tesis de licenciatura, tal vez un poco antes, yo eso no lo puedo recordar con mucha claridad, pero por ahí, digamos que años 2006, 2007, 2008. Por ahí nos conocimos, perdón, porque coincidíamos en el Parque de G, en La Habana. El Parque de G se le conoce al Parque de la Avenida de los Presidentes, se llama así porque es la calle G. No sé si saben que el Vedado está organizado la retícula urbanística porque hay letras por un lado y son perpendiculares con números pares. Cuando las letras se acaban, no, perdón, las letras son paralelas a números pares y son a la vez perpendiculares con los números impares. Por eso hace, también hay otras zonas como Miramar, Marianao, en La Habana, que tienen este registro numerado que bien podrán imaginarse que es muy cómodo para orientarse. Pues el Parque de G es un parque, se conoce como la Avenida de los Presidentes porque tiene un gran paseo central, un separador como le llamamos, con jardinería y tal, y tiene cada cierto tiempo desde la República, cuando se produjo, tenía estatuas de los presidentes republicanos. Luego, con la Revolución Cubana, pues la Revolución Cubana, que es lo mismo que decir Fidel Castro, decidió ceder esos espacios estatuarios a presidentes de América Latina, por supuesto presidentes en sintonía con lo que la Revolución Cubana proyectaba. De esa manera, ese parque tiene una estatua a Salvador Allende, a Miguel Torrijos, a Eloy Alfaro, y también es como atemporal, no tiene que ser necesariamente del siglo XX. Pues el cuento es que ese parque, con muchos años, tal vez cuando Kiss y yo éramos niños todavía, era el parque en el que solían reunirse a partir de un momento, fueron vagando por la ciudad desde los años 60, los rockeros precisamente. Era el espacio de los rockeros. Yo cuando llegué por primera vez con 17, 18 años a ese parque, era el espacio de los rockeros, pero comenzó a pasar algo bien pronto. Yo a los 18 años, varón en Cuba, me llevó el servicio militar, estuve 2 años para el ejército, pero afortunadamente dentro de La Habana tenía la posibilidad de salir siempre mi día de descanso, después del día que hacía guardia, yo podía salir a la ciudad y muchas veces ni siquiera llegaba a mi casa, me iba al parque, vivía en el parque todo el tiempo hasta que volví a tomar un bus para mi unidad militar. El caso es, les decía, que ese parque poco a poco me empecé a dar cuenta que no era un espacio de los rockeros, ese era digamos, el modo clasificatorio más simple. Paulatinamente, ya en el momento en que yo y Kissy nos conocemos, yo creo que fue el esplendor de ese momento. No era un espacio para los rockeros, era un espacio donde sí se reunían jóvenes, fundamentalmente, rockeros muchos, yo diría que tal vez en cierto sentido la mayoría, pero también se reunían grupos de homosexuales, se reunían grupos de personas de América Latina que estaban estudiando distintas carreras, no solamente medicina, personas que estudiaban en la Universidad de La Habana. Por supuesto, era una visita turística de la vida nocturna underground que hacían muchas personas interesadas de Europa y tal. ¿Y qué sucedía? Que un parque en el que se pasaban toda la noche, por supuesto, sentados en el suelo, sentados en un banco, con una botella de alcohol, el que se podía, a veces era muy bueno, a veces era alcohol del peor. Había un grupo de jóvenes reunidos en ese espacio y eso generaba una sinergia real. Yo tengo amigos de esa época que recuerdan con cierto pesar esa época porque perdieron muchos años, porque bebieron mucho, porque en esa época, por esa razón, la novia lo dejó, la madre lo quería botar de casa, lo querían hacerse pelar, pasó trabajo para encaminarse y buscar un trabajo, etcétera. Esas cosas pasaron. Sin embargo, yo, que no soy muy dado a la disciplina, pero que tampoco me desoriento tanto, a mí me parecía fantástico. Yo creo que eso garantizó, por ejemplo, que yo conservara el deseo de entrar a la universidad. Y es increíble, y si no me dejará mentir, en un grupo de gente sentado, una conversación podía llevarnos perfectamente a pasar por de todo. El Parque de G, yo lo recuerdo como el espacio en La Habana, al menos,
en que sí se hablaba abiertamente de política, las personas decían sus criterios. Había, por supuesto, personas de izquierda, había personas de izquierda desilusionadas de la revolución, había gente más reaccionaria porque tenía un espíritu punky o lo que sea, y en fin, esas cosas sucedían, pero en medio de esa eclosión recomendaban una lectura, recomendaban una película, recomendaban una obra de teatro. También es importante decir que Vedado es la zona donde están la mayoría de los teatros de la ciudad cuando funcionaban, y eso yo creo que es importante. Llamo la atención sobre eso porque de algún modo Kiss y yo tenemos una vocación, tal vez, a lo mejor me equivoco, garantizada por haber puesto en práctica ese fervor juvenil de esos años en un espacio en el que en apariencia estábamos tal vez perdiendo el tiempo, haciendo cosas baladíes como era escuchar música, ir a pasarse la madrugada entera después de un concierto o una fiesta o lo que fuera, y se estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, así no era. Yo creo que las bases de lo que somos, muchas y muchos cubanos hoy por hoy, que pudieron pasar por ese lugar, se forjaron ahí, precisamente porque era un espacio de libertad. A mí, de modo adicional, me fascinaba desde que yo era bien joven. A mí lo que más me gustaba de ese lugar era ver cómo, por ejemplo, porque lo había, una persona que sabías que andaba tal vez con más de $100 en su bolsillo, teniendo dinero tal vez para irse a un bar, de los pocos que había en aquel entonces, para irse a una discoteca, andaba bien vestido, de marca y tal, y sin embargo estaba en ese parque compartiendo con sus amigos. A mí eso me parecía un gran triunfo ante los dictámenes del sistema, porque llamaba la atención sobre todo que el sistema no tenía espacio para un grupo de gente que era enorme. El parque fluctuaba la cantidad de gente que iba, pero habían días en que estamos hablando de cientos y cientos y cientos de personas. Por supuesto, eso pasaba porque la policía trataba de hostigar, trataba de molestar, pero siempre de una manera u otra la gente fluctuaba de una manera y buscaba el modo de seguir en el parque. Hoy por hoy, hace muchos años, no existe, pero yo me imagino que se extinguió de modo natural. Las generaciones son otras. En algún momento, cuando lo que se conoce como el deshielo, que se empezaron a abrir bares y tal, pues los adolescentes empezaron a hacer otras cosas, a ir a otros lugares. Empezaron, me consta, las personas que nacieron sobre todo después de los 2000, los muy jóvenes, que empezaron a reunirse en otros parques de la ciudad. Y bueno, el Parque de G quedó siendo un bonito momento de la historia, pero creo que tiene que ver con eso. Y volviendo, perdón por la parábola tan grande, a tu pregunta sobre cómo tomar la calle, yo creo que tiene que ver con eso, sobre todo lo que sucedió el día 27 de noviembre en las afueras del Ministerio de Cultura. Yo creo que no tiene prácticamente ninguna diferencia con lo que sucedía en el Parque G. Sí había algo fundamental, que era un pico que alcanzamos de alguna manera de indignación. Yo recuerdo que el día anterior, en la tarde del 26 de noviembre, estaban los huelguistas todavía. Esa noche, como bien saben, fue el allanamiento por parte de la seguridad del Estado. Yo fui a la lectura de poesía y lo primero que sentí fue terror en la Alameda de Paula, que es un lugar también, un paseo muy similar a este del Parque de G que contaba, pero que se hizo en el siglo XIX o anterior, no recuerdo, un lugar patrimonial. Estábamos, qué sé yo, 7 personas leyendo poesía tranquilamente en solidaridad, y estábamos rodeados por ventenas, literalmente, de personas ávidas mirándonos con mucha agresividad. Afortunadamente no nos fueron encima, y eso simbólicamente yo creo que encarnaba lo que estaba pasando en la sede del Movimiento San Isidro. Lo que sucedió esa noche, como bien saben, fue lo que llevó a esa unión el día 27 de noviembre. Yo pudiera ahora mismo ponerme a hablar, pero realmente yo ni recuerdo muy bien cómo fue que eso sucedió. Yo simplemente, cuando cortaron el internet por ese tiempo que lo cortaron para hacer el allanamiento, luego volvió, empecé inmediatamente a pasarme mensajes con mi círculo inmediato, y poco a poco se fue ampliando la idea que teníamos nosotros para el 27 de noviembre, mi grupo específico, que me muevo fundamentalmente con la gente de las artes plásticas, era
ir al Museo de Bellas Artes. En algún punto se pactó que el Ministerio de Cultura simbólicamente era mucho más abarcador, porque se querían sumar personas, sobre todo del cine, escritores también, y llegamos a ese lugar, 30 personas, sin la idea de lo que iba a suceder. Yo no tenía esperanza más allá del hecho de que estaba haciendo lo que yo sentía que era correcto, que era tratar de ir y decirle a las autoridades del país que era bochornoso lo que habían hecho con esas personas y con la propia historia, con la propia sociedad cubana. Y se convirtió en lo que bien todos conocen. No más nos dijeron que esperábamos, se subió una foto a las redes y en cuestión de horas eso se convirtió en centenares de personas muy diferentes, pero que hasta el día de hoy, y yo creo que por muchos años, será recordado como un momento en que cientos de personas con muchísimas diferencias entre sí coincidían en una cosa, que es que los cubanos todos tenemos derecho a que se respete la libertad de expresión. Gracias, Julio. Sí, hay... ¿quién fue? Por ahí hay gente de CADER que está escuchando, creo que fue Hilda, que en una nota en Rialta hablaba sobre el encuentro. Y pensaba que, bueno, muchas veces, ¿no? Eso de tomar la calle tiene que ver con reencontrarse, ¿no? Con encontrarse con otros, con reencontrarse con unos en el encuentro de otro. Bienvenida, comadre, no sé con... ¿podés hablar? ¿Sí? ¿No? Bueno, te cuento. Hola. Hola, comadre, ¿sos vos? Sí, sí. Genial. Escucho. Perfecto. Bueno, si es necesario que apagues la cámara, entendemos totalmente. Estábamos hablando justo, retomaba de hecho una idea de la otra comadre sobre esto de crear la calle, de volver a la discursividad a la calle, y que siempre una idea que aparece y que a mí me da mucha admiración porque aparece en artistas y en activistas como ustedes, en que la calle en general, digamos que es un territorio a conquistar. Entonces estamos empezando a hablar sobre eso. ¿Cómo hacen ustedes desde sus colectivos, desde sus prácticas, para reconquistar la calle? Que, digo, por ahí para un europeo, o inclusive para mí, que soy de Buenos Aires, es más común, digo, es más fácil, es más inmediato. Pero tengo la sensación de que para ustedes requiere de otras estrategias. ¿Querés contarnos, comadre, cómo hacen ustedes? Y ya que aprovechamos que estás conectada. Ok. Bueno, retomando lo que decía mi compañera, bueno, lo que hemos estado haciendo, primeramente, antes de salir a las calles, nos hemos encontrado como mujeres diversas, con muchas confusiones, también también dudas existenciales sobre la política que venía aconteciendo, sobre la violencia, sobre la crisis también, buscando respuestas para saber cómo hacer, cómo resolver, más que todo siendo mujeres que habitamos, bueno, muchas en las periferias y muchas trabajadoras, pues que no gozamos de un gran poder adquisitivo, un gran salario, teníamos que buscar respuestas para resolver. Y la única forma que encontramos fue encontrándonos como mujeres desde la autonomía, buscando nuestra propia autonomía. Y empezamos con encuentros de mujeres, círculos de lectura para hablar de feminismo, intercambiar. Y allí, bueno, buscamos llevar esta narrativa que fuimos generando como grupo, ya como un grupo consolidado. Buscamos de llevar esta narrativa a la calle, debido a que definitivamente hacía falta otra lectura, otras voces que rompieran también con tanta violencia, tanta represión que había, ¿no? Y
unas voces de mujeres que tuvieran algo que decir, ¿no? Desde sus propias experiencias como mujeres. Bueno, nosotras nos consideramos comadres púrpuras, pero también organizadores, ya sea de mujeres trabajadoras, sectores sindicales, campesinos, etcétera, para que también asuman también, ya sea la lucha del feminismo y, bueno, las distintas luchas interseccionales, ¿no? Y llevar esta nueva narrativa, esta narrativa propia de nosotros en la calle, llevarla y mostrarla a la calle. Y nosotras simplemente, bueno, nos expresamos como mujeres desde nuestras creatividades, nuestra forma de ver desde el feminismo autónomo, que lo expresamos con máscaras. A veces hemos tenido que explicarle a la gente que por qué las máscaras, ¿no? Porque como que genera ruido. Pero claro, es porque también buscamos expresar en la calle toda la creatividad y el poder político que tenemos como mujeres, ¿no? Y también, bueno, buscando que se rompa ese personalismo también que suele pasar en las luchas también, en las luchas ya sea laborales, diversas luchas feministas, bueno, que hay muchos personalismos, muchos temas de individualismo. Y bueno, tratamos también como de generar una narrativa más colectiva también. Y por eso, bueno, consideramos que comadres pueden ser mucha gente, así como personas que se sientan identificados con otra forma de hacer política, otra narrativa, que no sea esa narrativa maniqueísta que se nos impone también, ¿no? También coincidiendo con el tema de Cuba, ¿no? Que se está dando ahorita y se viene dando, que se trata de imponer esas dos narrativas, de que es lo único que existe, que la narrativa del Estado, el gobierno, es la narrativa de la izquierda, pero es una izquierda absoluta, es única, y es la voz que disciplina, la voz que posee la verdad absoluta, ¿no? Y también está la otra narrativa, de una narrativa ya más de derecha, más tradicional, en donde las bases no nos vemos allí, no nos hallamos allí, las mayorías de las bases, ¿no? De los sectores de la población. Y allí es donde buscamos de romper eso, bueno, con arte, con creatividad, y también tratando de reivindicar otra forma de hacer política, que es posible, que es real, que existe, que es palpable, unas nuevas formas de hacer políticas, ¿no? Y bueno, allí vamos. Y también en donde las mujeres tenemos un rol importante, y eso también queremos visibilizarlo, que no somos únicamente las víctimas, ni las paridoras eternas, las que están allí como que aguantándolo todo, sino que tenemos propuestas desde nuestra fuerza, nuestros poderes creadores, también tenemos propuestas. Y bueno, creo que hasta allí. Gracias, comadre. Bueno, justo había una pregunta esperen que la busco. ¿Dónde estás? Fabiola, ¿qué pasó? Esperen que no sé usar mucho esto. Bueno, de una venezolana Fabiola Roya, que está, venezolana en Perú, que se preguntaba, bueno, Perú está viviendo, vive una polarización, creo que, no sé si no es anterior inclusive, una polarización fuerte, y justamente preguntaba cuáles son las posibilidades desde el arte para trabajar en esa polarización, ¿no?
y creo que algunas de sus respuestas han ido por ahí. Compañeros de Labo, ¿están ahí? No los oigo. ¿Nos quieren contar ustedes? Seguimos y no hay, ahí estamos. Sobre la calle, sobre poner el cuerpo en la calle. ¿Cómo volvemos a la calle en un contexto como el de Venezuela? Es muy duro porque da mucho miedo, pues. En principio solo da mucho miedo. Es mucha intimidación. Entonces, uno quiere salvarse, uno quiere estar vivo, pues, ¿no? Entonces cuesta, pero a la vez está el deseo, ¿no? Entonces uno se mueve como en esas dos aguas, ¿no? Y también está eso, uno quiere poner el cuerpo en la calle y uno quiere hacer cuerpo, ¿no? Y por otro lado, entonces siempre cuando hay deseo, se busca la manera. Y se encuentra. Entonces, creo, para mí, no sé, a pesar de la intimidación, siempre pues hay vías, ¿no? Uno es como la matica esa que crece en el concreto, siempre vas a encontrar, siempre te vas a buscar un rincón, algún lugar vas a encontrar y vas a hacer cuerpo. Creo que, o por lo menos para mí, lo que desanima muchísimo es como no es la cosa de ser poco, no importa que seamos pocas, no importa, siempre lo hablo con algunas de las comadres, a veces lo he hablado con algunas de las comadres, y dice, bueno, las 4 pelagatas, sí, bueno, las 4 pelagatas, somos las 4 pelagatas, ¿cuál es el problema de ser 4 pelagatas? Pero como no poder animar a otras, ¿no? A hacer eso que contaba Julio hace rato, ¿no? Como, bueno, estaban 4 pelagatos leyendo poesía, pero había otra, se estaba como se despertara y contagiar, ¿no? Además lo divino que es, pues, o sea, yo extraño mucho, una cosa así como de nostalgia chimba, pero sí hay un deseo muy grande de ser muchas en la calle, de volver a ser muchas en la calle, porque bueno, nada como eso, como cuando uno está en unos tambores en cualquier pueblo de la costa, en un mululú y todo el mundo pegado y sudando unos encima de otros, no hay nada más divino que eso. Sí, uno tiene ese deseo de ser masa, ¿no? Pero bueno, hay mucho miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entre lo ideal hay que pasar por lo posible. ¿Y qué es lo posible? Pues que seamos 4 pelagaticas en los espacios en los que podemos todavía, porque ¿qué pasa? Que hay unos espacios que están prohibidos para ciertas personas y para otras no. Pasar de un hay como una frontera, ¿no? En algún municipio, pasar hacia el oeste de Caracas es para nosotros muchas veces casi imposible, porque hay colectivos del Estado que te van a intimidar, tienes la posibilidad de desaparición forzosa, de que te metan preso y demás. No siempre va a haber alguien de un cuerpo policial o parapolicial encima de uno, ¿no? Y tomándote fotos y intimidándote, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscamos la manera, creo que ya me estoy repitiendo, pero quiero llegar a algún lugar, perdonen. ¿Y qué iba a decir? Bueno, que sea como sea. Yo esta mañana leía a una bailarina que admiro mucho, una bailarina venezolana que se llama Vanessa Vargas, y ella decía, ponía incorporar, el verbo incorporar, y decía, haz todo lo que hagas, hazlo con el cuerpo entero, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, así él sea en chiquitico, así sea para ser 4 pelagatos jugando frisbee en un espacio abandonado, ocupar un espacio, siempre uno va a encontrar maneras de hacerlo y pues ya iremos haciendo masitas, pero miedo, creo que es como nuestra gran barrera, ¿no? Y eso es como una de las preguntas que yo tendría también como para las otras personas, como ese tema de cómo vencer el miedo, ¿no? Cómo salir de ahí. Gracias,
Sí, creo que tanto Lucía como Kisi, no sé si saben cómo salir del miedo, pero saben cómo actuar, inclusive en el miedo, ¿es así? Kisi, ¿querés decir vos? Sí, yo quería poner un ejemplo de cómo los artistas han tomado las calles para crear generar una opinión en la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, en Cuba, desde los años 90, estaban grupos como Enema, Oni Zona Franca, que hacían performance en las calles para generar un estado de opinión en la sociedad. Por ejemplo, Oni Zona Franca se subía en los buses atestadísimos de gente a leer poesía y se generaba una situación dentro del bus donde mucha gente empezaba a dar su opinión sobre lo que se estaba leyendo y, o sea, se generaba como un debate dentro de un bus donde nadie podía salir porque iban para un destino, o sea, estaban como en una sesión ahí cerrada. Perdón. Oni Zona Franca caminaba para atrás por las calles diciéndole a la sociedad, vamos para atrás. Y eso generaba un estado de opinión, porque ¿qué están haciendo esa gente? ¿Por qué esa gente camina para atrás? Un grupo de gente caminando para atrás. ¿Qué significa eso? Se enterraba en las latones de basura porque no había un sistema para recoger las basuras en los barrios y así sucesivamente. Todo eso se hacía en la calle. En un momento de una crisis muy fuerte que se le llamó el periodo especial, donde no había transporte, donde no había nada, los ovnis ponían asientos en las paradas de guagua porque la gente estaba de pie, miles de gente en una parada esperando por un bus por horas y no había ni siquiera dónde sentarse. Y ponían asientos y le hacían lecturas de poesía a la gente. Cosas así que han ido evolucionando porque por supuesto la sociedad está evolucionando y el uso de la internet, la apertura de Cuba a la internet ha sido un cambio fundamental para la evolución de nuestra sociedad y del movimiento artístico en general y la sociedad civil. El uso de la internet, por ejemplo, posibilitó que lo que estaba sucediendo con los acuartelados de San Isidro se conociera a nivel mundial y dentro de Cuba específicamente, porque en Cuba es una isla para empezar, no tenemos modo de acceso a otros espacios a nivel por tierra o por mar o lo que sea, hay que tomar un avión, un barco para poder ir a otro sitio. Y dentro de Cuba, el transporte nacional es tan precario que la gente prácticamente tampoco puede moverse adentro del país. Entonces, el uso de la internet posibilitó que la gente dentro del país pudiera conocer lo que estaban pasando en otras ciudades del país. Algo que no sucedía antes de 2018. Porque en el 94, cuando sucedió el maleconazo, prácticamente nadie se enteró porque no había forma de comunicarse y forma de transmitir la información. Pero ahora lo que estamos viendo en Cuba, estas manifestaciones espontáneas, también tienen mucho que ver con el uso de la internet y la transmisión de información dentro de la isla, que eso hace, por un lado, que la gente tenga menos temor de salir a manifestarse en las calles, porque saben que mucha gente va a responder, o si no lo saben, por lo menos lo pueden proponer que la gente se una a la protesta, y por otro lado, que van a recibir un apoyo también internacional, como está sucediendo. Por lo menos desde aquí, desde Estados Unidos, se le está brindando apoyo a todo lo que está pasando dentro de Cuba. Y así, todo esto recuerdo que fueron los artistas quienes lideraron este momento, y lo han llevado hasta este momento que estamos viendo ahora. Como dijo Julio, los artistas empezaron a demandar que no se instaurara una ley como el 349, que censuraba y prácticamente prohibía las manifestaciones artísticas espontáneas de la gente, algo que es completamente imposible. El arte es una cosa good. El arte es como la vida, uno no lo puede evitar. Y entonces tratar de institucionalizar cualquier manifestación artística, eso es una locura y eso, bueno, tan locura que ha llevado a este momento. Los artistas empezaron a protestar para impedir que se instaurara ese decreto ley. Así ha ido evolucionando
vinieron los acuartelados, vino el 27N, que fue precisamente por el uso de las redes sociales que alcanzó esa connotación tan fuerte, y ahora lo que estamos viendo después del estallido de Patria y Vida, un himno de los cubanos en el mundo entero, ya que expresa justamente todo lo que estamos pensando y todo lo que queremos para nosotros como nación. Ahí estamos viendo a la gente en todas las provincias gritando como consigna, patria y vida, ya no más patria y muerte. Y eso es algo, un movimiento que los artistas han llevado de principio a fin hasta este momento que estamos viviendo ahora. Gracias, Kisi. Y Lucía, ¿vos cuáles son las estrategias de ustedes para ir hacia la calle? Bueno, en realidad, en un país que masacra a la gente por manifestar, es como, bueno, sobre todo a los pueblos indígenas, porque en Guatemala el tema del color de piel es algo también muy marcado, ¿no? O sea, yo creo que es algo también que, la condición de clase, que es algo también que existe en todos los países, ¿no? En toda la región también. Entonces, bueno, al inicio, pues más allá de vencer el miedo es aprender a vivir con él, porque el miedo no es ni bueno ni malo, porque también hay que salir de ese pensamiento dicotómico muy colonial de lo bueno, lo malo, que es muy cristiano. Entonces, bueno, el miedo es el miedo, punto. Y el miedo te pone en un estado de alerta, te cuenta que vas a estar en riesgo y hace que las cuestiones de sobrevivencia de tu intuición y de tu mente pues salgan a reducir nada más. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido a hacer es a vivir con el miedo y a ponerle también, a respetarlo, porque el miedo también, al igual que la enfermedad y que todo, pues son maestras y son maestros y nos enseñan y nos indican algunas cuestiones, es a escucharlo, ¿no? Y cuando hay mucho miedo, pues cómo se rompe el miedo, gritando, bailando, cantando, rimando, leyendo poesía, pintando, que eso es algo de los antídotos naturales del arte y que es inherente al ser humano, ¿no? O sea, cómo hemos sobrellevado la mierda que nos toca vivir en toda la región durante tanto tiempo. El arte ha estado ahí y entonces el arte es una herramienta que ha sido fundamental para poder vivir y lidiar con el miedo, ¿no? Yo creo que eso es algo que todas y todos los que estamos aquí lo entendemos, lo vemos, lo sentimos. Y entonces eso, porque la situación, digamos, de la represión y el autoritarismo no la hemos podido cambiar lamentablemente, pero ya hay otras herramientas cabal que nos permiten aprender a salir a la calle, recuperar el espacio público que en el caso de Guatemala está privatizado, todos los parques están privatizados, todo es privado en Guatemala, todo es privado. Y entonces, el recuperar el espacio público y vencer el miedo, porque a veces van de la mano, ¿no? O sea, el salir a la calle y vencer el miedo es como también parte fundamental del poder volver a escribir y reescribir la historia, ¿no? Porque también en Guatemala ha pasado algo muy importante, que es que le han hecho creer a la población que los únicos espacios seguros para estar son los centros comerciales, que la calle es peligrosa y que la calle hay que tenerle miedo. Entonces, por eso les digo, el espacio público y el miedo van muy de la mano, y entonces el arte y el miedo también. Y entonces en esa lucha, digamos, es como el arte nos saca a la calle. Es que es inmediato, es que es natural, es que es como, no sé, o sea, es una tríada fantástica, ¿no? Que no hay recetas, obviamente, pero que el arte y el miedo nos sacan a la calle. Entonces van de la mano y es parte también de lo que hemos ido aprendiendo nosotros. Nos saca a la calle, nos saca a la comunidad, nos saca a la aldea, nos saca al cantón, nos saca dependiendo de nuestro contexto y del lugar donde estemos, ¿no? Porque nosotros hacemos mucho trabajo comunitario, pero también hacemos mucho trabajo barrial en barrios populares, justo que están asediados por las maras, por el narcotráfico, por la delincuencia, y entonces el arte lo que hace es justamente nos permite encontrar esos pequeños oasis de paz en territorios donde hay guerra en todo momento. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una pausa porque no me quiero olvidar de algunas cuestiones y ya los voy dejando, dejamos una pregunta de cierre, pero antes recordar en esta ocasión, Dianita, ¿estás por ahí? Porque tenemos algunos artistas
en este momento en situación de prisión, y a ver si Diana anda por ahí. ¿Diana? Si no, los recuerdo yo. Ahí estás. Hola, Diana. Bueno, Di, si te querés presentar y contar un poco, les vamos a estar compartiendo tanto a ustedes, hola comadres, tengo a las dos ahora, qué bueno, como a los que nos están escuchando, algunos pedidos particulares por algunos de los artistas que lamentablemente están en prisión. Di. Bueno, primero gracias por este espacio, me alegra mucho poder estar y pues con todos ustedes y escucharlos porque sigo sus trabajos desde hace mucho tiempo y admiro mucho todo lo que hacen. Pero creo que también es un espacio muy importante para señalar que sí, como decía Ceci, y pues como ya lo han nombrado también Juli, Kisi, el gobierno cubano pues lleva adelante una política de tolerancia cero frente al disenso, que desafortunadamente se traduce en la criminalización del arte y una de las acciones más comunes que utiliza dentro de esta política represiva es privar de la libertad a artistas solo por el hecho de manifestar su disenso. Entonces, en este momento, igual Ceci, si se me escapa algún dato, pues tú me avisas, pero quiero nombrar algunos casos puntuales. Está el caso del rapero Michael Castillo Pérez, muy conocido como Michael Osorbo, que es uno de los cantantes que aparece en el video de Patria y Vida. A Castillo lo sacaron de su casa el 18 de mayo, básicamente sin zapatos, sin camisa, él estaba almorzando con su familia y sin ninguna orden de detención, y se lo llevaron, no se supo durante casi una semana y media sobre su paradero, nadie sabía dónde estaba Michael. Y el 25 de mayo el Tribunal Provincial Popular de La Habana, en respuesta a una habeas corpus que se presentó, informó que Michael había sido instruido por los delitos de desobediencia, resistencia y desacato. Y bueno, y por estos cargos, él se encuentra en este momento en prisión provisional y se encuentra en la prisión de Pinar del Río. El otro artista que queremos también resaltar es Hamlet La Bastida, que hace parte también del movimiento 27N. El pasado 21 de junio, Hamlet regresaba de una residencia artística que estaba haciendo en Alemania, en Berlín. Y bueno, al finalizar una cuarentena obligada pues preventiva por el COVID, a pesar de que él ya venía con su PCR negativo, el 26 de junio lo arrestaron y lo trasladaron a Villa Marista, que es donde también se encuentra en este momento Luis Manuel, y que bueno, que es una sede principal de la seguridad del Estado. Y en este momento él está acusado de instigación a delinquir. No sé si más adelante, Julio, quieras contar mejor el por qué. Justamente creo que también es por una acción creativa que Hamlet propone y por varias de las acciones que él ha realizado a través de sus manifestaciones artísticas. Hay otro rapero de 23 años en la provincia de Villa Clara que se llama Didier Almagro, que está cumpliendo una sentencia de 3 años de prisión por simplemente manifestarse pacíficamente en la calle por los diferentes y reiterados cortes de luz en su barrio. Entonces a él lo acusan él está acusado de desorden público. También un rapero contestatario que, bueno, pues 23 años, su carrera es muy corta, pero venía trabajando mucho con la Academia Julio Machado. Y bueno, ahora justo también ayer el Grupo Cultural Diverso nos envió reportes del rapero Richard Zamora, el Radical, muy conocido como el Radical, que se encuentra también en el Centro de Instrucción Penal en Matanzas. Las autoridades le comunicaron justamente hoy a su familia que una vez cumplidas las 96 horas de su detención, o sea, mañana, emitirán una causa oficial del delito por el cual se le acusa, que es desorden público, simplemente por participar en las protestas de este 11 de julio en el municipio de Colón, en provincia de Matanzas. Estos son algunos casos. También está el de Pupito Enzi. Tenemos muchos artistas en este momento, tienen medidas cautelares como Carolina Barrero, Amable Pacheco, Manuel de la Cruz, Solveig Fon, el Funky Style, y la lista sigue. Pero bueno, era un poco... Este año la lista es enorme, lamentablemente, y también lo que venimos observando, Diana y yo trabajamos documentando casos contra la libertad de expresión artística, es que Venezuela también se está sumando a ese camino, y este año hay 3 causas iniciadas contra escritores. Lucía, ¿vos querés contar?
Quisiera Porque hablar. Guatemala, la verdad Sí, es que no Guatemala sale no es- nada en ningún lado, Sí, así que yo venga. sé, pero no solo quiero aprovechar para hablar de Guatemala, sino, bueno, y quienes lo saben, ha habido un nivel de persecución justamente a artistas, a gente en Guatemala, pero quiero aprovechar también para nombrar a los artistas criminalizados y censurados y exiliados de Nicaragua, porque creo que eso es algo, es una realidad y es centroamericana y son hermanos que tenemos a la par, que son presos políticos, a los hermanos y hermanas también artistas. Ok, ya, sí, a los artistas también censurados en Honduras, porque creo que eso es algo también que está pasando. Y de Nicaragua, pues es una crisis humanitaria de personas, de decenas de personas que salen día a día. También está la detención del rapero Pablo Hasél en España por rapear en contra de la monarquía, que se encuentra preso también y es un proceso de años. Y bueno, y de los artistas asesinados también en Cali, en Colombia, en las movilizaciones que hubieron. Y es como muy doloroso ver y saber que si se dan cuenta, el arte que atenta contra el status quo, que atenta contra el miedo, que atenta contra el autoritarismo, que fomenta el pensamiento crítico, está en la mira del mundo y de los gobiernos de ambos bandos, de ideologías diversas, que están asesinando y persiguiendo el arte, porque sabemos que el arte es liberador, porque sabemos que el arte naturalmente es liberador y entonces pues, quería nombrar como un poco eso, de también recordar de todos los artistas que se encuentran fuera de sus países en este momento por cantar, por rapear, por decir lo que se piensa de forma creativa, por pintar un mural, por hacer un graffiti, por poner un stencil y que pues estamos juntas y juntos aquí, aguante Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Gracias, Lucía. Sí, y en ese orden, lamentablemente este año tenemos también documentados un montón de asesinatos de músicos en México, que la música es tan parte de la cultura mexicana y muchas veces los narcos cuando establecen sus paragobiernos o sus sistemas paraestatales usan el asesinato de músicos como una forma de establecer el terror, ¿no? Como, la verdad que estamos recopilando informaciones más allá de los narcocorridos y de los asesinatos entre bandas, según para quién cante el rapero o el narcocorrido. Además estamos desde el año pasado viendo en las zonas más calientes de México esta situación, ¿no? El asesinato de músicos para plantear terror al resto de la población civil. Que no, digo, no ha tenido ninguna respuesta oficial ni nada que se asemeje. Y sobre los artistas en exilio, bueno, si quieren un poco de autobombo, hay un podcast que produce Cadal con algunos testimonios, entre un poco va a estar el de Kissy, terminamos de grabar las partecitas que me tocaban a mí ayer, y supongo que este fin de semana van a poder escuchar su historia completa, y ahí hay historias de nicaragüenses, de haitianos, de cubanos y venezolanos, de gente con nombre, digamos, de gente reconocida, y de artistas que bailaban en un ballet, por ejemplo, nicaragüense, y hoy no lo puede hacer en el exilio. Porque reconstruir esa red que requiere el arte, que a fin de cuentas es siempre colectivo y siempre requiere de una red, es muy trabajoso, muy difícil cuando más tenés que subsistir. Así que para los que quieran, por ahí si Vicky me está escuchando y pone en el chat el enlace, pueden escucharlo por Spotify o por YouTube y nada, con calma y un episodio a la vez porque son testimonios a veces muy duros. Bueno, y ya cerrando, porque nos queda poquito, y para mirar el futuro, así, inclusive sintiendo el miedo, que yo a veces siento solo de verlos y de que eso, no poder ir a abrazarlos, preguntarles cuál es el cambio político que quieren para sus países, qué es lo que sueñan. Digo, que es ese, hablaban del deseo, ¿no? Del deseo del encuentro, pero debe haber un deseo ya puesto en el futuro. ¿Qué es ese deseo? ¿Cómo lo imaginan? Yo me tengo que ir, así que voy a empezar y arrancar. Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo sueño con un país donde las niñas no sean madres, donde podamos vivir las mujeres con dignidad, donde se nos respete y se nos deje de objetivizar, donde
podamos vivir las grandes mayorías con condiciones mínimas resueltas. En el caso de Guatemala, que es un país empobrecido totalmente, con extrema pobreza, con delincuencia y con muchas cuestiones violentas, sueño con un país lleno de arte en realidad. Un arte que nos libere, que nos enseñe a pensar, escuela, pintura, instrumentos y movimiento. Gracias. Gracias, Lu. ¿Quién quiere seguir? Las comadres que andaban medio flojas de internet, queremos aprovechar que están acá. ¿Alguna de las comadres? No, siguen ahí. ¿Siguen? ¿Comadres? Bueno, si no, Lavo, ¿nos quieren contar? A ver, esperen que tengo a la comadre. ¿Tenés internet? Ay, ay. Bueno, chicos de Lavo. No lo logran las comadres. Ahí creo que sí, creo que... Úrsula. Si no, que nos escriban, comadres, no dejen de decirlo. Pónganlo en el chat si se corta, no importa, lo leemos. Cualquier cosa, si falla, la conexión lo escribes, Antumbra. Bueno, soñamos ante todo internet. Soñamos. 30 megas. Sean dependientes, en el caso venezolano, aquí las excusas gubernamentales cada día son más terribles por la mala administración y la corrupción. Y bueno, entre los sueños que podemos sumar, bueno, es un mundo que no esté regido por las relaciones de poder, donde no existan desigualdades sociales, donde las mujeres no tengamos miedo de ser mujeres, donde las mujeres no nos sintamos víctimas, donde los hombres no tengan por qué reproducir ciclos de violencia, donde podamos crear códigos para comunicarnos con nosotras, con nosotros, un poco lo que el hilo de lo que veníamos conversando desde el inicio, porque no se trata de una política para los gobiernos, no se trata de una política para que los gobiernos en momentos de dictadura dejen de ser dictatoriales. Se trata también de cómo nos juntamos dentro de esta dolorosa polarización, cómo nos juntamos y empezamos a crear nuestros códigos, cómo nosotros empezamos a crear nuestras prácticas políticas, y que no nos tengamos que separar porque quién lo financia el Foro de Sao Paulo, ni quién lo financia la CIA, o sea, ya dejarnos de esos absurdos, y poder juntarnos por las causas justas, por una vida digna. Y creo que esa es la mejor siembra que podemos dejar en vida, y que, bueno, nos veamos en el proceso cubano, pero también en el colombiano, y que nos veamos en Paraguay, que nos veamos en Chile, que nos veamos en México, que nos veamos en Nicaragua, que tracemos las fronteras y que nos podamos juntar para pensarnos cómo resistir, pero no tanto resistir para mantenernos ahí aguantando constantemente, sino para seguir en movimiento, para pensarnos en movimiento, para pensarnos de la constancia de resignificarnos en otro lado, que no sean en las estructuras tradicionales. No es anhelar que Ángel sea ministro o que Julio llegue a ser presidente, ¿no? No pensar en lugares tradicionales, sino pensarnos en espacios comunitarios donde podamos defendernos, porque eso también es importante. Creamos aprovechar el internet al máximo en estos últimos minutos, Cecilia, y discúlpanos. La creatividad también es una forma de autodefensa. La creatividad también es una forma de levantar la palabra desde otro lugar. Nos defendemos, pero también nos repensamos constantemente. Pensamos una política donde no tengamos que ir a hacer cola para llevarle comida a los privados de libertad que tenemos por luchar por una vida digna, ni por los artistas también que tenemos privados de libertad por pensar distinto. Nos imaginamos un sistema de justicia diferente, donde no esté relacionado con una institución impunes y corruptas como las que tenemos. Y nos da mucho placer estar el día de hoy junto a ustedes,
conociendo la realidad, igual vamos a ver nuevamente la reproducción de este video, y nos llena de nostalgia la posibilidad de estas juntas, y la posibilidad de pensarnos en otro lugar, más allá de estas fronteras terribles que nos han demarcado los estados, y que no, como también lo proponemos de las comadres, bueno, del proceso bolivariano, es un producto histórico que se viene arrastrando casi que desde la independencia, o sea, no es nada, es un reducto de unas malas políticas que se han llevado a nuestro país, que se viene arrastrando frente a una economía rentista, silente, y creamos también para pensarnos otra economía y otra forma de pensarnos un mundo que no destruya la naturaleza. Entonces, gracias compañeras y compañeros por este espacio. Sigamos soñando, pero sigamos construyendo también posibilidades concretas. Gracias. Gracias, comadres. Yo prometo sentarme a escribir un mail para que todos ustedes estén conectados más allá del video, y pasarles las redes y toda la información. Y de vuelta les pido disculpas por no haberlo hecho antes, pero lo voy a hacer, así ya está, el puente está hecho. Kisi. Sí. Lo que quiero para el futuro no solo se circunscribe a mi país, sino pienso que en este momento el mundo entero está atravesando una crisis a nivel global, donde existen tantas dictaduras, donde existen tantas violaciones constantes de los derechos de los seres humanos en general. Quisiera que se restaurara una democracia en estos países, en mi país también, que se restaurara el Estado de Derecho, un Estado donde los artistas no sean censurados, donde el arte sea una manifestación auténtica y posible de la sociedad, un Estado donde las leyes estén separadas de los gobernantes para que se hagan cumplir, para que puedan los ciudadanos tener recursos para enfrentarse a la represión, a la opresión y a la injusticia, justamente. Quisiera un país y un mundo donde todas las voces sean escuchadas, donde todas las voces tengan un espacio, donde podamos coexistir, cohabitar en paz, en prosperidad. Prosperidad para nosotros, prosperidad exactamente para nuestro planeta, que es donde vivimos, es la casa de todos, y que eso sea el legado que le podamos dejar a nuestros hijos. Gracias, Kisi. Chicos de Labo. Bueno, vamos a darle los dos. Futuro, la verdad. Bueno, es difícil pensar en futuro para nosotros, pero sí, siempre uno puede soñar. Creo que siempre parto como un poco desde lo infinito, y luego uno se va más allá. Yo en principio pienso como en un futuro en el que mi hija pueda salir sola a la calle de noche sin miedo. Eso ya implica que un montón de cosas van a estar bien, ¿no? Que hay muchas garantías, ¿no? Ya, de derecho. Y pues, como eso no es mucho pedir, porque eso es solo lo básico, pues ya si me pongo a soñar, pues sueño con un futuro, nosotras decimos a veces, el futuro será queer o no será, un futuro queer, un futuro en donde salgamos de esas dicotomías, de esos polarizaciones, de esos blancos y negros que nos mantienen atrapados y atrapadas. Sí, y un futuro de nuestros cuerpos, pues un futuro en donde nuestros cuerpos, donde nos centremos pues en eso, ¿no? En lo sensible y en lo que somos, ¿no? Ya. Ángel. RT a lo que han dicho Úrsula y Kisi y Sei, y sí, eso, un futuro en el que trascendamos las binariedades todas ellas, y sobre todo las ideológicas que nos han hecho tanto daño y nos han fragmentado tanto como humanidad.
trascender las ideologías, trascender ese tema de tú eres izquierda, entonces soy solidario contigo, tú eres derecha, entonces te rechazo, trascender eso y centrarnos en la humanidad de todas nosotras como personas, como seres humanos, escucharnos como personas. A mí, y se los digo aquí a Julio y a Kissy y a todas y todos los cubanos que nos están escuchando, en los años 90 había mucha solidaridad de Venezuela hacia la revolución cubana. Y es muy doloroso porque creo que como sociedad nunca nos dimos la tarea de escuchar a las cubanas y a los cubanos que lo que estaban viviendo, más allá de los relatos, más allá de las grandes narrativas de la lucha contra el imperio y de toda esa huevonada izquierda-derecha. Nunca nos hemos dado la tarea y no nos damos la tarea de escucharnos a lo que están viviendo las personas. Y eso para mí, el futuro tiene que estar ahí, pana. Ahí vernos como personas y no como partes de unos sistemas, de unas luchas geopolíticas que nos han hecho muchísimo daño y que nos han deshumanizado muchísimo. Creo que tiene que ser por ahí, por la dignidad de cada persona y basta de binariedades y solidaridades automáticas y coño, vamos a abrazar la diversidad que somos. No pretender ponernos de acuerdo en todo, nunca, siempre celebrar nuestras diferencias y nuestras diversidades, pero sí, coño, acordar lo básico que es la dignidad humana y que se está en los derechos humanos, coño, y más nada, y más nada. Cambio. Gracias, Ángel. Comadre, aprovecho y termino con vos, Julio. Pero aprovechemos que nos da internet Venezuela. Sí, comadre. Venga, ahí está. Sí, ahorita, ¿se oye? ¿Se oye? ¿No? Bueno, Te oye, sí, también perfectamente. está... ¿Sí? Bueno. También pensaba en un futuro, bueno, no debería ser utópico, sino lo vamos construyendo también con el arte, de sanación, ¿no? De sanación colectiva, porque lo que ha hecho la violencia y la polarización ha sido generar demasiado sentimiento en la gente, demasiado dolor. Bueno, definitivamente lo que debemos nosotras y nosotros considerar es buscar de sanarnos, no solo individualmente, sino colectivamente. Y lo que hace el arte también es también de alguna manera brindar esos recursos de sanación, brindar cobijo, brindar acompañamiento también, que la gente vea otras formas, otros colores, otras voces distintas, no a lo habitual. Eso también influye bastante en su psique, en su estado emocional, porque, bueno, de lucha, de pedir justicia, de los derechos, cuando se expresan con arte, se expresan también de otra forma, ¿no? De una forma más liberadora también, y más sana. Comadre, te perdí. ¿Sin la cámara por ahí? ¿Aló? Ahí, probemos sin la cámara. ¿Sí se me oye? Sí. Ahora sí. Bueno, que venía diciendo, bueno, que el arte ayuda también a brindar esa otra narrativa que es más liberadora, más sanadora, y que definitivamente necesitamos
Necesitamos tener arte en todos nuestros procesos para sanarnos, porque definitivamente tenemos que una nueva sociedad, un nuevo país o un nuevo futuro que pensemos, tiene que ser desde la sanación colectiva, sin tratando de eliminar o destruir eso que del sistema podemos de pronto internalizar o recoger. Definitivamente necesitamos generar otras narrativas y otras herramientas que nos puedan ayudar, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo aporto también, ¿no? Como que pensarnos desde allí, desde la sanación y desde la reconstrucción del tejido social para poder lograr una nueva sociedad. Bueno. Gracias, comadre. Bien por ese internet, carajo. Muchas gracias a ambas. Julio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Yo estoy así. Bueno, yo primero agradezco mucho que hayan sido tan explícitos todos y todas. Yo suscribo todas y cada una de las palabras que han dicho. Eso me va a permitir no tenerme que rodear en ejemplos. Los que ustedes han puesto son más que suficientes y ilustrativos del mundo que necesitamos. Entonces me voy a atrever a decir algo más general. Yo siento que el mundo que yo quiero, el gobierno que yo quiero para mi país, los gobiernos que yo quiero para todos los países del mundo, quiero que sean gobiernos que al menos tiendan, fíjense, que al menos tiendan a no concebir su libertad dependiente de la falta de libertad de otros. Yo creo que el gran problema del mundo, el gran problema de la historia, el gran problema que la gran crisis que estamos viviendo ahora mismo es porque están en el poder personas que consideran que su libertad depende de la falta de libertad de los demás. Y eso no solamente está mal, sino que eso atasca porque imposibilita la sinergia. Y la libertad es sinérgica. La libertad consiste en que tu libertad depende de mi libertad. Yo como artista, yo como persona que le ha tocado vivir una vida específica, viviendo una dictadura, imaginando el mundo, imaginando la historia, imaginando la cultura, una persona que por supuesto las veces que he podido conocer algo más allá de las fronteras de mi país, por supuesto que he disfrutado mucho precisamente de lo que ustedes hablaban, la diversidad, la manera en que las cosas se engarzan, porque precisamente las personas no solamente tienen su espacio, sino que tienen su posibilidad de gestión garantizada, la economía también para ser sinérgica. La pobreza no se va a acabar el día que se repartan las riquezas por igual. Eso es utópico y eso no tiene ningún sentido porque humanamente no es posible. La pobreza se va a acabar el día que cada persona tenga la posibilidad, el derecho de gestionar lo que necesita. Nadie sabe mejor que una misma persona qué cosa es lo que necesita. Por tanto, si esa persona que está desplazada, esa persona que está marginada, sabe lo que necesita, pues esa persona es la que tiene que guiar qué cosa es lo que va a suplir esa carencia. Porque uno tiene una necesidad cuando algo le falta. Nadie más que uno mismo sabe qué cosa es lo que le falta y cómo lo puede ganar. Si los gobiernos tendieran a garantizar eso, no estuviéramos viviendo estos problemas ahora mismo. Como cubano, a veces yo le decía hace unos días a un amigo, permítanme hacerles esta anécdota, que casi que me siento un tipo conservador, siendo una persona liberal, libertaria mejor, porque la palabra liberal es un poco fea. Me siento un conservador porque yo no idealizo la vida republicana de Cuba, o sea, ese periodo que va literalmente de 1902 a 1958. Yo no lo idealizo, pero cuando yo lo miro, históricamente hablando,
de algún modo están los picos, están prominentes las cosas que necesitamos, el modo en que coexistía de una manera difícil, de una manera confrontacional, la vida política en Cuba. Desde 1925 había un partido comunista, se tuvo que llamar Partido Socialista Popular. Hay una historia, se sabe lo que sucedió, se sabe la manera en que participaron de la vida política, se sabe cómo el dictador Fulgencio Batista en su primer mandato, el año 1944, ganó las elecciones porque se alió con el Partido Socialista Popular. Es importante saber, muchas personas no conocen esa historia y eso es importante saberlo, simplemente para saberlo y tener una visión en perspectiva más amplia de las cosas. Es muy contradictorio, es muy loco, es muy extraño que de pronto yo deposite, no, yo no deposito una fe, pero que yo vea un atisbo de democracia en el pasado. Eso simplemente quiere decir que ha habido un fracaso de base. El socialismo y el comunismo no son esa teoría única y exclusivamente en que los lobistas de izquierda, en que las personas que viven de hacer rentable la izquierda quieren hacerlo, quieren circunscribirlo, única y exclusivamente, que son las teorías que tienen que ver con libros que van aproximadamente desde Karl Marx hasta nuestros días. No, el socialismo es una experiencia que ha consistido única y exclusivamente en permitirle al Estado que ocupe, que gestione y que propague todas las estructuras de la sociedad en su poder. El socialismo es la concentración del poder en manos del Estado y eso está mal, aunque suene feo. Si el socialismo está mal, pues está mal, hay que quitarlo del medio. Si el neoliberalismo está mal, también hay que quitarlo del medio. La sinergia de la que estamos hablando, como bien decía el colega con su hermosa barba hace un rato, es precisamente que necesitamos los no binarismos, necesitamos las no tiranías de esos binarismos, necesitamos que las personas tengan posibilidad de autogestión. El mundo que yo quiero, para cerrar, vuelvo a lo mismo. El mundo que yo quiero que tenga que ver con que la libertad mía dependa de que el otro tiene libertad. Gracias, Julio. Bueno, les mando a todos, les agradezco a todos muchísimo, les agradezco a Artists at Risk Connection, agradezco a Provea, le agradezco personalmente a Rodolfo, porque me soporta. Le agradezco a Rafael, que no sé si está por acá, pero lo mirará porque creyó en esto. Le agradezco a Gabriel Salvia de Cadal, porque también nos dijo que sí, no sabe muy bien a qué, pero nos dijo sí y confía en nosotras. Le agradezco a Diana, porque también es otra que me dice que sí. Yo le digo que sí a ella en esa sinergia. Y obviamente los agradezco a ustedes, como siempre, muchísimo. Cada vez que tengo la posibilidad de moderar estos encuentros, yo sé que yo gano más que ustedes, y que me voy con muchísima más energía y los admiro plenamente y personalmente me encanta verlos sanos y salvos, y espero que así sea, especialmente Julio, espero seguir teniendo señales tuyas cada tanto, me pongo en madre, pero es un poco así. Y al resto, bueno, si quieren acompañarnos, el próximo va a ser sobre humor político. Ay, me encantaría, Diana, si tenés ahí las fechas, en agosto, mitad de agosto, y el último, que tenemos que terminar de armarlo, es sobre punk. Así que también le vamos a mandar una invitación especial a Lucía, que se fue, pero Caribe Arte nació como un canto al punk y a la solidaridad del punk en América Latina, que un poco se nos fue el tacho en algún momento y la perdimos. Así que el último encuentro es en septiembre, probablemente con Osporno, probablemente con bandas de punk mujeres, y con Rafael, que es un experto. Ah, y con Pedro Molina de Nicaragua, que es historietista, pero es un fanático del punk. Así que no va a venir a dibujar, va a venir a hablar sobre el punk. Así que los esperamos en el chat. Espero que las chicas hayan puesto las fechas, y si no, sigan nuestras redes de cualquiera de las organizaciones que están ahí, que se van a ir enterando de todas nuestras acciones y actividades. Muchísimas gracias, un placer enorme. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Los abrazo fuerte. Bien, vamos por esa cerveza. Gracias a todos, un placer. Julio, lindo verte. Muchas gracias, Julio. Igual, corazón. Muchas gracias. Adiós, adiós, comadres. Gracias. Chao.